pero cuando colapsa una columna, realmente la situación es mucho más grave, ¿ya? Es realmente mucho más grave porque estamos hablando prácticamente de un colapso inminente y hay una muy buena probabilidad de que el colapso sea en su totalidad. Entonces, lo primero que vamos a ver con respecto a este tema son algunos conceptos generales que tenemos que entenderlos a cabalidad para poder comprender un poco la temática y la formulación que vamos a desarrollar en la clase de hoy. El primer concepto que necesitamos comprender es el de columna. Las columnas también se llaman pilares o soporte. Ya esos tres términos lo van a encontrar en toda la bibliografía que puedan ustedes consultar. Columnas, pilares, soportes, son términos sinónimos cuando se habla de elementos verticales que soportan grandes fuerzas de compresión, porque la función principal de una columna es esa, soportar una fuerza significativa de compresión que muchas veces va acompañada de momentos flectores, ¿ok? ¿Cuál es la función de las columnas? La de recibir las fuerzas procedentes de cada piso, transmitirlas planta a planta hasta que se pueda descargar en el suelo. Aquí yo tengo un esquema de un edificio de 3 plantas donde podemos ver que las cargas distribuidas accionan directamente sobre las vigas y las vigas transmiten ese esfuerzo, esas fuerzas internas a las columnas, así como se ve en el siguiente esquema, donde vemos la columna del lado izquierdo que soporta una fuerza de corte y un momento flector procedente de cada viga. Esa fuerza de corte se traduce luego en fuerzas de compresión para la columna, la cual se va sumando piso a piso, ¿ok? Entonces, ustedes van a ver algo muy particular en los edificios. Van a ver que las columnas, o mejor dicho, la sección de las columnas, mantienen su dimensión desde la planta baja hasta el último piso. Normalmente eso ocurre con edificios de 3, 4, 5 plantas, pero ya cuando hablamos de 6 plantas, 7, 8, 9 y 10, vamos a ver que la sección de la columna puede ir variando. Eso es muy lógico porque sabemos que la fuerza de compresión en la columna de un piso alto es menor que la fuerza de compresión de una planta baja, ¿no? No se olvide que la columna de planta baja tiene que recepcionar, tiene que recibir toda la fuerza procedente de los otros niveles. Entonces, vamos a ver que en edificios de gran altura, la sección de la columna puede variar, puede ir disminuyendo a medida que se va aumentando de piso. Sin embargo, también el concepto de practicidad, de generar construcciones prácticas que evite confusiones en el proceso constructivo, hace que muchos ingenieros estructuristas opten por mantener una sección única de inicio a fin. Ya eso para que la gente que se encarga de realizar los encofrados, los vaciados, no tenga tantas secciones que puedan generar confusiones al momento ya de implementar el proyecto estructural. ¿Ok? Vamos a seguir entonces, que quede claro que las columnas son elementos generalmente verticales que soportan principalmente grandes fuerzas de compresión, pero también pueden emitir momentos flectores. Pero, repito, la principal fuerza en las columnas es la compresión. Vamos con el siguiente concepto, pandeo. Cuando hablamos de pandeo, está muy relacionado con columnas relativamente delgadas, esbeltas, largas, que soportan fuerza de compresión, y esa fuerza de compresión terminan transformándose en flexión en la columna. Usted sabe que lo habitual y lo convencional es que si yo tengo una columna sometida a compresión, esa compresión genere como deformación el acortamiento de dicha columna, es decir, la columna se acorta con la compresión, ¿no? Ese es el fenómeno normal que nosotros ya hemos aprendido en resistencia de materiales 1. Sin embargo, resulta que cuando esa columna tiene una relación geométrica bastante delgada o esbelta, cuando hablamos en la relación
entre sección y longitud, decimos que la fuerza de compresión en esta columna pueden transformarse en flexión, ¿ya? Una flexión que suele ser repentina, suele ser inmediata y suele provocar el colapso inminente de estos elementos. Nosotros vamos a diferenciar diferentes tipos de elementos, como por ejemplo una columna que está empotrada en la base, articulada en la parte de arriba, soporta fuerza de compresión. La columna tiene una esbeltez en proporción a la fuerza que recibe, y eso hace que la columna se flexione de esta manera. Aquí vamos a notar que la parte de la base no llega a flexionar en su totalidad debido al empotramiento, pero más arriba vemos que la flexión es bastante obvia, ¿no? Y se desarrolla de manera plena, pero en la parte inferior vemos una flexión limitada por el empotramiento. Para el segundo caso tenemos una columna que es empotrada en la parte inferior, está libre en la parte superior, recibe una fuerza de compresión y eso hace que el elemento flexione de esta manera. Como no está restringido lateralmente como el caso anterior, pues directamente aquí podemos observar de que se genera un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. En el caso anterior ya hemos visto que no existe desplazamiento horizontal por la restricción del apoyo móvil, solamente existe desplazamiento vertical, ¿ok? Fíjense la diferencia. Mucho depende los vínculos externos que pueda tener la columna. Cuando digo vínculos externos, me refiero a restricciones o apoyos, ¿está bien? Eso también es muy importante, esa terminología. Decir apoyos, decir restricciones o vínculos externos son términos sinónimos que debemos entenderlos como tal. Mire, en el último caso tengo una columna, ¿no?, que está articulada o tiene un apoyo fijo en la base y tiene un apoyo móvil horizontal en la parte de arriba. Lo mismo cuando esta columna recibe una fuerza de compresión, flexiona de manera plena en toda su longitud. Aquí podemos ver que se desarrolla un desplazamiento vertical, ¿ya? Un desplazamiento vertical, y también podemos observar de que existe una pequeña rotación, un pequeño giro, exactamente donde está el apoyo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Existen rotaciones al inicio y al final, ¿no? En los casos anteriores, por ejemplo, en el primer caso también existe una rotación o giro al final, en la parte superior. En la parte inferior o en la parte inicial el giro es cero, es un apoyo empotrado. Lo mismo ocurre en el apoyo en esta columna. Aquí el giro en la parte inicial es cero por el empotramiento que tiene, pero en la parte superior, si trazamos una línea vertical y luego una tangente a la curva, vamos a ver que existe una rotación o giro, ¿ok? Esto es diferente de cero como en los casos anteriores. Es muy importante entender que el pandeo es una flexión repentina, es una flexión rápida que se produce como transformación de la energía de deformación por acortamiento en flexión. Es muy importante también entender que la relación sección-longitud depende mucho de que se genere este fenómeno. Por eso hablamos mucho de términos como columnas delgadas, columnas esbeltas, ¿verdad?, que son las que suelen tener mayor predisposición a este tipo de deformación. Vamos con un siguiente concepto: inestabilidad. Bueno, para empezar, si vamos a hablar de inestabilidad, primero tenemos que hablar de estabilidad. Decimos que un cuerpo se encuentra estable, cuando permanece en reposo, cuando cumple las leyes de equilibrio, más propiamente la primera ley de Newton, donde la sumatoria de fuerzas es igual a cero y la sumatoria de momentos es igual a cero. Entonces, decimos que un cuerpo está en equilibrio o está estable cuando se encuentra en reposo y no presenta ningún tipo de daño. En cambio, vamos a decir que una columna es inestable cuando su condición de reposo
su estado de equilibrio se ve afectado, se ve interrumpido por daños significativos consecuentes de fuerzas axiales críticas que provocan deflexiones o deformaciones laterales repentinas que generan su colapso inminente, ¿no? Aquí podemos ver claramente los daños que puede sufrir una columna debido al pandeo, ¿no? Claramente se ve que la columna flexiona, ¿no? Se ha doblado lateralmente y el responsable de esa deformación son las grandes fuerzas de compresión que se pueden generar en dicho elemento. Entonces, cuando hablamos de inestabilidad en columna, decimos que es la interrupción de la condición de equilibrio que tiene la columna, producida por fuerzas de compresión que generan repentinas deflexiones, ¿no?, que producen el colapso inminente de dicho elemento. Vamos con lo siguiente, permítame un segundito. Hay un término también que vamos a utilizar bastante que se llama fuerza crítica. Fuerza crítica se la debe entender como una fuerza límite de compresión. Es como una carga de frontera, donde si usted sobrepasa esa frontera, esa carga, pues estaría entrando en un problema de pandeo. Entonces, lo que hemos puesto aquí dice es la fuerza límite a partir de la cual una columna con ciertas características geométricas, y quiero aclarar que este término que dice ciertas características geométricas, básicamente se refiere a que la columna tiene una relación de esbeltez en cuanto a su sección y longitud, ¿ok? Porque si tuviésemos columnas bien robustas, bien gruesas, bien gordas, si quiere, bueno, no existe fuerzas críticas para flexionar o pandear esas columnas, ¿ya? Las columnas que son gruesas no fallan por pandeo, tienen que tener ciertas características geométricas que la condicionen a flexionar frente a cierta carga de compresión. Entonces, la fuerza crítica es como una fuerza de frontera, es una fuerza límite, a partir de la cual ciertas columnas con propiedades geométricas pueden transformar la compresión en deformación por flexión. Y esa deformación por flexión suele ser repentina y es lo que conocemos como pandeo. Aquí tenemos las tres situaciones. Tenemos cuando la normal es menor que la fuerza crítica, ¿no? Cuando ocurre esta situación normal menor a la fuerza crítica, decimos que la columna es segura, no se va a generar pandeo. Cuando la normal es igual a esta fuerza crítica, que es una fuerza de frontera, ¿no?, que es una carga fronteriza entre si se produce o no el pandeo, a esta columna se llama crítica, ¿ya? Cuando la normal es igual a la carga crítica. P crítica es la fuerza crítica o la carga crítica. Y cuando la normal es mayor a la carga crítica, decimos que la columna va a presentar deformaciones por pandeo. Esto de carga crítica o fuerza crítica es un concepto que lo vamos a utilizar para definir la estabilidad de las columnas frente al pandeo. Ya, entonces, que se nos vaya quedando la fuerza crítica o carga crítica es una carga fronteriza, es una carga límite a partir de la cual se puede definir que una columna flexione por pandeo o resista dicho fenómeno. Vamos a seguir con lo siguiente, clasificación de las columnas, y esto es importante y fundamental, sobre todo cuando ustedes lleven materias de diseño estructural, ¿ya? Las materias de diseño estructural son estructuras de madera, estructuras metálicas, estructuras de hormigón armado, hormigón pretensado, todas aquellas materias donde ya se verifica la resistencia del material, pero aplicando las condiciones específicas del material. Esas son las materias de diseño. Y la materia que estamos abordando ahora es genérica, se emplean términos bastante genéricos que luego se vuelven específicos más adelante cuando ustedes lleven materias ya de orden superior que les permita generar proyectos estructurales. Entonces, vamos a decir que según el motivo de colapso, las columnas se clasifican en columnas cortas, ¿no?, columnas intermedias y columnas altas o esbeltas, ¿ya?
Esa es la clasificación que nosotros vamos a adoptar en todo este proceso: columnas cortas, columnas intermedias y columnas altas o esbeltas. Vamos a empezar con las columnas cortas, ¿no? Son columnas que se consideran robustas, ¿no? Las columnas robustas nunca van a fallar por pandeo, por si acaso. Son gordas, no flexionan, no se doblan. Entonces, estas columnas fallan por tensión de compresión, ¿ya? Es decir, la tensión generada al interior del elemento ha superado la tensión admisible del material. Fíjense que aquí yo pongo una expresión que no es una expresión de resistencia, más bien es una expresión de falla, de colapso. Cuando digo que la tensión es mayor a la tensión admisible, estoy diciendo que la pieza colapsa por tensión, por esfuerzo de compresión. Entonces, cuando una columna falla por compresión, por tensión, por esfuerzo de compresión, pues decimos que es una columna corta, ¿ya? Otra de las columnas que habíamos dicho son las columnas intermedias. Todo esto tiene que ver, por si acaso, cuando decimos corta y digo son columnas robustas o intermedias o altas, tiene que ver mucho con la relación 1, longitud de columna versus sección, y también tiene que ver la intensidad de la carga, porque usted puede tener una columna bien larga, pero con una fuerza de compresión pequeña que no va a generar el pandeo de dicha columna. Entonces, las variables son sección, longitud y carga. Las tres entran en interacción, en simbiosis, y eso hace que la columna pueda o no pandear, ¿ok? Vamos con las columnas intermedias. Dice, estas columnas colapsan por una combinación de tensión y pandeo. Dicho de otro modo, la tensión y fuerza normal en la columna son mayores a la tensión admisible y a la fuerza crítica de pandeo. Fíjense que aquí ya aparecen dos condiciones. Por un lado, la tensión desarrollada en la columna por compresión es mayor a la tensión que puede admitir el material, ¿no? Y también podemos ver que la fuerza normal aplicada sobre la columna es mayor a la carga crítica, ¿no? Al ser mayor a la carga crítica decimos que falla por pandeo, pero también ya hemos dicho que falla por compresión, por tensión. Y la tercera, columnas largas o esbeltas. Ya dice acá, su esbeltez hace que esta columna falle por pandeo, es decir, que el esfuerzo normal de la columna ha superado en magnitud a la fuerza crítica, ¿no? Son columnas largas. Sin embargo, podemos ver columnas largas con secciones bien robustas, pero como les digo, la relación depende, o el fenómeno depende mucho de la sección, longitud y carga, ¿no? Tiene que haber una combinación de esas tres. Por ejemplo, las columnas que ustedes ven aquí en la imagen son columnas bastante largas, pero si se ponen a medir el diámetro, estamos hablando de 80, 90 centímetros de diámetro, hasta 1 metro de diámetro, pero columnas de 5 metros, 6 metros. Entonces, hay una relación entre una sección robusta, pero al mismo tiempo una longitud bastante extensa. Ahora, a eso tiene que ir sumado la intensidad de fuerza de compresión, porque si la intensidad de fuerza de compresión es pequeña, pues no habría de qué preocuparse por más que sea una columna realmente larga. Vamos a ver este subtítulo que se llama carga crítica de Euler, ¿no? Euler formula en el año 1757, mire lo antigua que es esta fórmula, ya básicamente hace un planteamiento de cómo determinar la carga crítica o la fuerza crítica en función a un análisis de deformación utilizando la fórmula de la línea elástica o ecuación de doble integración. Para eso pone como requisito esencial que el material tiene que ser homogéneo, es decir, la columna tiene que estar implementada con un material, ¿verdad?, que tenga las mismas características de composición e isotropía, ¿verdad? Pero por otro lado, esta fórmula es exclusiva de aquellas columnas de sección constante, es decir, que si en algún momento ustedes quieren emplear esta fórmula, por ejemplo, para una sección de material mixto o para una columna de sección variable, no les sirve,
¿ya? Yo he visto lamentablemente en algunas universidades que no sé cómo lo enseñan así, pero he visto problemas de la fórmula de Euler, por ejemplo, para columnas reforzadas, columnas de hormigón reforzadas con acero, ¿no? Ahí tenemos dos materiales distintos, entonces ya no cumple este requisito que habíamos mencionado de material homogéneo, estaríamos hablando de un material heterogéneo. Por otro lado, la sección tiene que ser constante, ¿no? Tiene que ser una sección única de inicio a fin. Si usted tiene el caso de un problema de sección variable, no sirve, ¿ya? No sirve lo que vamos a explicar ahora. Entonces, que quede claro cuáles son las condiciones que debe cumplir una columna para poder emplear esta metodología propuesta por Leonardo Euler en el año 1757. De seguro alguien me preguntará, ¿y qué hacemos en los otros casos? ¿No? En los casos de que tengamos materiales mixtos, en el caso de que tengamos columnas de sección variable, bueno, para esos casos existe el método de los elementos finitos o la teoría de la elasticidad para poder implementar nuevas fórmulas, nuevos casos, ¿ok? O por lo menos obtener aproximaciones de dichos comportamientos. ¿Qué vamos a hacer para deducir la carga crítica a partir de lo expuesto por Leonardo Euler? Primero, vamos a colocar una viga simplemente apoyada, direccionada de manera vertical, ¿no? Es decir, la viga clásica que hemos aprendido en estructuras isostáticas, la vamos a colocar en la dirección vertical para que simule una columna. Fíjense, ahí está la viga que va a funcionar como una columna. Debe quedar claro que en la parte inferior tiene una reacción, esta columna o esta viga de dirección vertical, aquí tiene una reacción horizontal y una reacción vertical. Y en la parte de arriba solo tiene una reacción horizontal. ¿Está bien? Entonces, el primer paso o lo primero que hizo Euler para determinar la carga crítica fue colocar una viga simplemente apoyada en posición vertical. Segundo paso. En el segundo paso colocó una fuerza, ¿no? Una fuerza de transición horizontal en el punto medio de la viga que provoque su deflexión, ¿ya? Entonces, como verán en este esquema, podemos ver una fuerza F en la parte media. Esto se ubica, no está aquí en el esquema, pero lo voy a colocar para que no haya duda. Se ubica exactamente a L medios. ¿Ok? Esta fuerza lo que va a hacer es provocar la deformación por flexión en la viga, generando un desplazamiento delta, ¿ya? En la parte central. Ese sería el segundo paso, incorporar una fuerza que genere un desplazamiento delta. El siguiente paso, teniendo ya la viga deformada, vamos a incorporar una carga P en la parte superior, una carga P cuya intensidad va a ser insignificante, pero tan insignificante que no va a modificar para nada la configuración deformativa de la columna, ¿verdad? No va a cambiar para nada el desplazamiento delta. Entonces, el tercer paso es ese, incorporar una carga muy pequeña, normal, vertical, en la parte de arriba. Sigamos. El cuarto paso dice, de forma paulatina, es decir, poco a poco, ¿no? O dicho de otra forma, con incrementos pequeños de fuerza, vamos a aumentar la intensidad de P, vamos a aumentar P poquito a poquito y vamos a ir disminuyendo la fuerza F, es decir, P va a aumentar, F va a reducir, pero la condición es que la deformación permanezca constante, ¿ya? Estos cambios de P y F no tienen que modificar la configuración deformativa de la columna, ¿ok? El quinto paso y el último paso, a medida que P va incrementando y la fuerza va disminuyendo, va a llegar un instante en el cual la fuerza F alcance un valor prácticamente cero, ¿no?
Cuando alcance ese valor o tienda a ese valor, vamos a decir que la fuerza P, que ha ido aumentando, va a llegar a una intensidad de crítica o conocida como carga crítica. ¿Ok? Entonces, de esa forma, nosotros, de esa forma experimental, obtenemos la carga crítica de Euler que genera un pandeo o una deflexión, garantizándonos de que esta fuerza es prácticamente cero. No sé si hasta ahí, jóvenes, tienen alguna consulta o duda de la parte teórica que hemos visto, porque ahora nos toca empezar la formulación, que en realidad es lo más rescatable de este tema, que ustedes puedan analizar los 4 casos fundamentales de columna y que puedan luego verificar resistencia a pandeo o a tensión para diferentes tipos de columna. ¿Hay una consulta de algún término técnico hasta aquí? Por si acaso, este tema a un nivel de maestría, de posgrado, representa una materia completa, ¿no? Aquellos que se interesen por hacer una maestría en estructura van a encontrar dentro del plan de estudio de estas maestrías como una materia completa. Si quiere 80 horas de trabajo, ¿no? Entre clases y trabajo autónomo, donde se estudia todo lo que es inestabilidad en columnas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver nos va a servir como una guía, como un sustento para aquellos que también a futuro quieren continuar con la especialización y la maestría. A ver, vamos a continuar. Dice, el siguiente subtítulo que vamos a ver es la fórmula de Euler. Ya hemos visto la parte conceptual y hemos entendido cómo es que se conceptualiza la fórmula de Euler. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es deducir la fórmula, ¿ya? Esta materia tiene bastante dentro de su contenido, que nosotros podamos entender el alcance de cada fórmula que utilizamos. De hecho, si usted por algún motivo no comprende el alcance de una fórmula, no debería animarse a utilizarla, ¿no? Si yo no entiendo cómo ha sido diseñada, concebida una fórmula, no debería utilizar dicha fórmula, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la ecuación de la elástica, la ecuación de doble integración que ustedes han aprendido a manejar en resistencia de materiales 1. Dice derivada segunda de y con respecto a x dos veces igual la ecuación de momento sobre la rigidez. Esta partecita que dice E por I, nosotros la conocemos como rigidez también, ¿ok? Entonces, cuando me escuchan decir rigidez, que es un término que se suele utilizar, rigidez, se refiere a E por I. No se olvide que E es el módulo de elasticidad del material, depende del tipo de material, y X, momento de inercia en X, Y vendría a ser la ecuación de la línea elástica o la ecuación de la deformación, M sub X es la ecuación de momento en X, ¿ok? Permítame un segundo, voy a comenzar con un problema, pero permítame un minutito, ahorita retomo la clase.
Bien, ahora sí, vamos a continuar. Vamos a empezar con el caso 1. Vamos a ver 4 casos fundamentales. Ya, entonces, vamos a ver el primer caso que trata de una columna que nosotros la denominamos articulado. ¿Ya? Suele ser la clásica columna que utilizan la mayoría cuando calculan las columnas de un edificio, ¿verdad? Articulado. Significa que en la parte inferior tengo un apoyo fijo, en la parte superior un apoyo móvil, ¿ya? La viga se la puede ver flexionada, tengo una carga P en la parte superior, esa carga P se encarga de la flexión de la viga, o de la columna, perdón, de la columna. Podemos ver aquí la incorporación de un sistema de eje cartesiano. Tengo la variable X en esta posición y la variable Y de manera perpendicular. Por otro lado, se ha marcado aquí una sección SS. Para esa sección se tiene definida su posición con el par de coordenadas X y Y. Hay que aclarar aquí que la variable Y es negativa. Es negativa porque está direccionada hacia abajo, ¿no? Entonces le voy a colocar ahí un signo menos antes que nos olvidemos. Muy bien, lo primero que debo entonces acordarme es cuál es la ecuación que voy a utilizar. Permítame, lo voy a hacer aquí mismo. Vamos a colocar, para empezar, la ecuación derivada segunda de Y con respecto a X dos veces, igual a la ecuación de momento sobre E por I. Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Van a darse cuenta que no es muy complicado. Si alguien por ahí me dice, no, ingeniero, nunca hemos visto esa ecuación, ¿no? Si me dicen eso me voy a asustar si les cuento, porque es bien básica esta ecuación, ¿no? Se la ve en resistencia 1 o en resistencia, bueno, depende de la universidad, ¿no? Pero sí o sí se ve en el plan de resistencia 1, al final del plan de resistencia 1 o al comienzo de resistencia 2. A ver, es muy fácil utilizar esta ecuación porque es una ecuación diferencial de variables separables, ¿no? Aunque a veces se transforma en una ecuación lineal de orden superior con coeficiente constante, pero van a ver que la solución es bien simple. Lo primero que tengo que hacer es encontrar la ecuación de momento. Entonces, vamos a calcular la ecuación de momento. No se olvide que para la ecuación de momento tenemos que este sentido es el positivo por convención. Y si nos ubicamos en la sección SS, fíjese aquí la sección SS, vamos a tener la carga P por esta distancia de aquí. P por distancia. Entonces voy a tener P por menos Y. Y eso me va a dar menos P por Y. Permítame, voy a ir colocando números. Aquí le voy a llamar 1. Aquí 2. Y lo que voy a hacer es sustituir, obviamente, 2 en 1. Entonces, vamos a poner aquí sustituir. Dos en 1. Vamos a hacer la sustitución de 2 en 1 y esto nos va a dar derivada segunda de Y con respecto a X dos veces igual a menos P por Y sobre la rigidez, ¿no? La rigidez que es E por I. Vamos a cambiar el formato de esta ecuación y vamos a llevar todo el primer miembro. Nos va a dar derivada segunda de Y con respecto a X dos veces igual, perdón, ya no igual, tendríamos que poner aquí más. Vamos a poner entonces más. Voy a aprovechar
a factorizar la variable P sobre la rigidez por Y igual a 0. Cuando vemos esta ecuación, de entrada podemos decir que es una ecuación lineal homogénea, ¿verdad? Lo voy a poner aquí a un ladito, o aquí abajo mejor, para que me dé el espacio. Esto es una ecuación lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes, ¿verdad? Con coeficiente constante. Entonces, estamos frente a una ecuación lineal homogénea de orden superior con coeficientes constantes. ¿Cómo tenemos que resolver esta ecuación? Es una ecuación diferencial, obviamente, y aquí, si ustedes se recuerdan, tienen que hacer un cambio o sustitución de operador, ¿no? Entonces, aquí voy a poner cambio de operador y ese cambio de operador consiste en sustituir D sobre dx igual al operador D mayúscula, ¿no? Bueno, puede ser que lo hayan visto en ecuaciones diferenciales como en vez de D, la letra P, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Mire, voy a factorizar Y de esta ecuación, ¿no? Voy a ponerle un numerito para que cuando usted lo vea, lo entienda. Le voy a llamar 3 a esto, 4 a esto, ¿no? Y vamos a decir, sustituir cuatro en 3. Vamos a hacer esa sustitución. Previamente voy a factorizar, como lo dije, para que me entienda, derivada segunda con respecto a x dos veces, más P sobre la rigidez por Y igual a 0. Fíjese, ya hemos hecho la factorización, podemos hacer la sustitución ahora, y esto quedaría así, D al cuadrado más P sobre la rigidez por Y igual a 0. Ahí está. Ya tengo prácticamente resuelta la ecuación. Sabemos que aquí se produce, o se tiene, mejor dicho, dos factores, ¿no? Y la solución inmediata es hacer que el primer paréntesis sea igual a 0. Porque si garantizamos que el primer paréntesis o que este paréntesis sea igual a 0, a ver, voy a ponerlo aquí abajito. Si garantizamos de que este paréntesis, lo que está dentro de este paréntesis, es igual a 0, 0 por Y es igual a 0. Entonces ya cumplimos con la primera ecuación. Entonces voy a tener lo siguiente, voy a continuar aquí arriba. Decimos lo siguiente entonces. Decimos D al cuadrado más P sobre rigidez tiene que dar igual a 0 para poder encontrar una solución en esta ecuación, ¿sí? De aquí voy a despejar el operador, que vendría a ser la letra D, y me va a dar más, menos, raíz, P sobre E por I. Pero me sale con número negativo. Entonces ya empiezo a decir que mi solución, ya puedo decir que mi solución es imaginaria.
Aquí voy a colocar eso para que usted se acuerde. Solución imaginaria. Cuando tenemos una solución imaginaria en una ecuación diferencial, y esto haciendo recapitulación a la metodología, ¿no? Decimos lo siguiente, a ver, lo voy a poner como un apartado, ¿ok? Ecuaciones diferenciales. Bueno, ustedes hace poco nomás han aprobado ecuaciones diferenciales, así que me deben entender muy bien esto. A ver, en el apartado de ecuaciones diferenciales dice lo siguiente. Dice que si la solución del operador me da como respuesta o como resultado más menos BI, entonces la solución de Y es igual a C1 por el coseno de B por X más C2 por el seno de B por X. ¿Está bien? Entonces, y esta es la solución directa cuando obtengo una solución imaginaria. Siendo así, vamos a decir que Y es igual a la constante C1 por el coseno, dice, de B por X, es decir, raíz de P sobre la rigidez por X más C2 por seno raíz P sobre rigidez por X. Fíjense que es aplicar una fórmula, ¿no? A eso se resume cuando terminamos obteniendo una ecuación lineal homogénea de segundo orden con coeficiente constante, ¿no? Aplicamos una fórmula, porque habitualmente nos da como resultado siempre una solución imaginaria. Otras veces nos da una solución compleja. No se olviden que las soluciones complejas tienen una parte real y una parte imaginaria. Ahí está entonces la primera solución. La voy a encerrar para que quede como resaltada, para que quede resaltada. Sin embargo, usted me dirá, Inge, esa ecuación no contempla el valor de C1 y C2. No sabemos cuánto vale C1 y C2. Sé cuánto vale P, puedo saber cuánto vale P. E es el módulo de elasticidad. Y es la inercia en X. Pero no sé cuánto vale C1 y C2. Para esos casos lo que tenemos que hacer es aplicar condiciones de borde. A ver, ¿alguien me podría ayudar con las condiciones de borde? ¿Cuál sería la primera condición? Se llama condiciones de borde, condiciones de contorno, condiciones de frontera. Puede que lo hayan conocido con esos nombres. A ver. Cuando X está igual a 0 o Y igual a 0. Muy bien. Entonces, la primera condición es esa, ¿no? Cuando X igual a 0, entonces Y igual a 0. Vamos a sustituir esa condición. Vamos a tener aquí 0 igual C1 por el coseno de raíz de P sobre rigidez por 0 más C2 seno
por 0. Ya. De aquí me doy cuenta de lo siguiente. Sabemos que, ya todos sabemos que el seno, esto me va a dar 0 al final. Lo que está aquí me va a dar 0. Lo que está aquí también es 0. Entonces, vamos. Aquí tengo 0 igual C1 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1 más C2 por seno de 0. Seno de 0 es 0. ¿Cierto? Seno de 0 es 0. Entonces, aquí llegamos a la conclusión, voy a seguir aquí arribita. Llego a la conclusión que C1 es igual a 0. Porque me queda así, pues, ¿no? Me queda, a ver, por ahí alguien no lo está viendo bien. Me queda así. Me queda 0 igual C1 por 1 y el otro ya es 0. De aquí C1 directamente es 0. O sea, ya tengo un valor, ya tengo C1, ya está, pero me toca aplicar la segunda condición. Ya lo voy a hacer en la página siguiente, o escribámoslo aquí en la segunda condición, a ver, desarrollémoslo hasta donde se pueda. ¿Cuál sería la segunda condición de contorno? ¿Cuál sería cuando X igual a L? Entonces, Y igual a 0. ¿Cierto? Cuando X igual a L, entonces Y igual a 0. Esa sería la segunda condición de contorno. Cuando X, L, Y 0. Estaríamos hablando, XL, fíjense de dónde parte X. Parte de aquí arriba. Entonces estaríamos hablando de este punto de aquí abajo, ¿no? Aquí sería cuando X igual a L, entonces Y vale 0. Estaríamos en el apoyo inferior, ¿ok? Vamos a sustituir, pero lo voy a sustituir en la siguiente página, aquí ya no me da. Hacemos la sustitución entonces, voy a volver a escribir la ecuación para que no nos perdamos. Y igual a C1 por el coseno raíz de P sobre E por inercia en X por X más C2 por seno raíz de P sobre E por inercia en X. Entonces voy a reemplazar la segunda condición. Aquí sería 0 igual C1. C1 ya sabemos que es 0. C1 por coseno de raíz P sobre E por inercia en X por L más C2 por seno raíz de P sobre E por inercia en X por L. ¿Ok? Ahí está, hemos hecho la sustitución. Ya sabemos que este término de aquí directamente podemos afirmar de que se vuelve 0, ¿no? Todo esto. Nos va a quedar entonces lo siguiente, C2 por el seno raíz P sobre E por inercia en X
por L igual a 0. A ver, aquí tenemos ya aplicar un criterio para darle respuesta a esta ecuación, ¿no? Y bueno, para que esta ecuación tenga solución, nosotros podemos decir que C2 es 0, o podemos decir que seno de todo este argumento tiene que dar 0, ¿no? O sea, tenemos dos alternativas. Por un lado, decir C2 0, o decir seno de todo el argumento es igual a 0. Nos vamos a ir por la segunda opción, ¿ya? Por la opción que dice seno. ¿Y por qué me voy por esta opción? Porque necesito saber cuánto vale P. No se olvide que estamos buscando la carga P crítica. Ese es el objetivo de hacer todo este análisis. Si alguien se perdió ahí, estoy queriendo buscar P, ¿no? Entonces, voy a decir que el seno de este argumento va a dar igual a 0. Ahora, nos va a tocar analizar la función del seno. A ver, permítame. Voy a colocar aquí mi sistema. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar la función seno, aquí voy a tener el eje X, digamos por aquí, mi eje Y la función que necesito analizar va a tener las siguientes características. Voy a tener una curva de estas características, ¿cierto? Una curva sinusoidal, ¿verdad? Una curva sinusoidal. Entonces, en esta curva sinusoidal, pues, vamos a tener ciertos puntos aquí, que los estoy marcando. Estos puntitos que acabo de marcar, pues tienen los siguientes valores. Primero valor es 0, segundo valor es pi, segundo valor es 2pi, tercer valor es 3pi, y así sucesivamente. Entonces, no olvidemos que es una función periódica, y vamos a encontrar que en esta función, que ahora, que es la función que estamos analizando, o sea, la función que estoy escribiendo es y igual seno de un argumento, ¿verdad? Por decir seno de x. Y me doy cuenta que x debe valer 0, debe valer pi, debe valer 2pi, debe valer 3pi para hacer una solución. Entonces, usted me dirá, ingeniero, adoptemos el valor más simple. Es decir, digamos que x vale 0. Porque cuando x vale 0, cuando el argumento vale 0, entonces seno de ese valor de x es 0. O digamos que cuando x valga pi radianes, en ese caso, seno de pi también da 0. O digamos que x vale 2pi. Sabemos que seno de 2pi también da 0. Estoy buscando encontrar un valor para este argumento cuyo resultado, al sacar la función seno, me dé 0. Y tengo las alternativas que le estoy mostrando, ¿no? Tengo la alternativa de colocar, aquí lo voy a corregir, tengo la alternativa de colocar seno de 0, 0, seno de pi, 0, seno de 2pi, 0. ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál es la aconsejable? ¿La primera, la segunda o la tercera? A ver, los que han llevado la materia, ¿con cuál se quedarían? ¿Con la primera, la segunda o la tercera? ¿Cuál es más simple, más fácil o cuál es la más apropiada?
Veo que alguien quiere responder. Adelante, vamos. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿Con cuál me quedo? En mi opinión, la primera, ingeniero. La de aquí, seno de 0, 0. Porque 0 es fácil de manejar, ¿no ven? Es un término muy simple que es comprensible. Ya. ¿Alguien dice la segunda? ¿Ah? Nadie dice la segunda. Yo me quedaría con la segunda. La primera no. ¿Sabe por qué? Porque, a ver, supongamos que usted dice, ya, me quedo con la primera. Hagamos la prueba. Si me quedo con la primera solución, tendría que hacer lo siguiente. A ver, probemos. Siempre es bueno matemáticamente buscar la solución. Seno de raíz P sobre E por I por L igual a seno de... Yo quedo con la primera opción, ¿no? Obviamente aquí, por comparación, porque no tengo más que hacer, por comparación tengo que decir que ambos argumentos son iguales. P, E, igual a 0. Intento despejar P, voy a elevar al cuadrado, siguiendo los procedimientos habituales, voy a tener P sobre E por I por L al cuadrado igual a 0. Despejo P, 0 por E por I sobre L al cuadrado y me da que P vale 0. ¿Está bien? Matemáticas, pues no, pero tiene lógica. ¿P vale 0? No tiene lógica, ¿cierto? No tiene lógica decir que la carga crítica es 0. Es como que el problema no ha sido resuelto. A ver, me quedo con la segunda. Veamos qué pasa si tomo la segunda. Seno raíz de P sobre E por I por L igual al seno de pi. Ok, por comparación, tengo que igualar los argumentos, ¿verdad? Que es lo que hemos hecho en el anterior. Al igualar argumentos voy a tener P sobre E por I y X, ¿no? A veces no le pongo la X, pero sería la inercia en X, ¿ya? Igual a pi. Hasta ahí. Tengo que llevar al cuadrado ambos términos. Aquí voy a tener P sobre la rigidez por la longitud al cuadrado igual pi al cuadrado. Perdón, chicos, ¿se ve la pizarra bien? ¿O se ha congelado? Se ve bien. Ya, gracias. Ya, a veces lo que pasa es que ya no he podido conectarme en mi teléfono. Normalmente siempre me conecto en mi teléfono como estudiante para ver qué es lo que hacen, pero ya con la conexión de los tres de sala, yo conecto mi teléfono más y por ahí esto no funciona. Así que por eso les pregunto. A ver, ya hemos cuadrado lo que quiero tener P igual E por inercia en X por pi al cuadrado sobre L al cuadrado, ¿no? Y bueno, ustedes conocen la fórmula de P crítico, que vendría a ser esto, ¿no? P crítico igual a pi al cuadrado E por I sobre
longitud efectiva al cuadrado. Esta es la fórmula que ustedes conocen como fórmula de Euler, ¿no? En vez de colocar inercia en X, simplemente se coloca inercia porque una columna puede flexionar en dos direcciones. O sea, la fórmula termina expresándose así, ¿no? Y la longitud efectiva, normalmente es igual a ¿qué? La longitud efectiva, cuando ustedes analicen, va a ser igual a un coeficiente K por la longitud real, ¿no? O sea, longitud efectiva de la columna o la longitud que realmente flexiona es K por L. Para este caso, K vale 1. No le puedo poner 2, ni 3, ni 4, K vale 1. ¿No? Es decir, este coeficiente K es para una columna articulada. Articulada, así se denomina. Ahora, y usted me dirá, Inge, ¿y por qué no le pone la otra solución? ¿Por qué no le pone X igual a 2pi? Que también da 0. ¿Por qué se quedó con el del medio? Bueno, el primero ya sabemos por qué no, ¿verdad? Sabemos que no porque me da como resultado P igual a 0. Matemáticamente está bien, P igual a 0, pero si aplicamos lógica, pues estamos buscando una carga de frontera. No me sirve. Con la segunda opción, que es la que le dije que es la buena, ya me sale un P crítico. Pi al cuadrado, E por I sobre longitud al cuadrado, ¿no? Bueno, me sale aquí, ¿no? Longitud al cuadrado. Pero en términos generales, la fórmula de Euler está en función a la longitud efectiva o longitud de pandeo. Y esa longitud efectiva es K por L. K vale 1 para una barra articulada. Vale 1, siempre. Y bueno, usted me dirá, ¿y por qué no la otra solución? ¿Por qué no la siguiente solución? Ya, le voy a decir por qué no y por qué sí. ¿Por qué he utilizado solamente el primer tramo de 0 a pi? Si usted se fija en la diapositiva anterior, o mejor lo voy a dibujar para que no haya duda, permítame. A ver, hemos analizado este caso donde tenía un fijo y un móvil. Y para este caso, la flexión... se me fue el pulso. A ver, permítame, voy a salir un ratingo ahí. Ahí está. Para hacerlo más simple. Lo que quiero mostrarle ahora es que los otros valores de X sí son razonables y sí los va a utilizar. No es que no los vaya a utilizar. Le voy a mostrar ahora en qué caso. Voy a hacerlo esto un poquito más larguito. Ahí. Ya. Bueno, el caso que estoy analizando viene así. Fijo. Móvil. Y bueno, para ese caso se genera esta curvatura. Auringa me va a entender, permítame un segundito. Auringa yo sé que me va a entender qué es lo que quiero hacer. Ya. Mire, para el caso de que estoy resolviendo con X igual a pi, estoy en el primer tramo de 0 a pi. De 0 a pi. Y este es el comportamiento deformativo de la viga. Ahora, si me voy con la solución 2pi,
x igual a 2pi, o también me puedo ir con la solución x igual a 3pi, porque puedo optar por esas soluciones. ¿A qué se refieren esos valores? Permítame, ¿a qué se refiere si usted dice quiero resolver con x igual a 2pi? Se refiere a este caso. Estamos hablando de columnas articuladas de varios pisos, de transición continua. A ver, aquí sería algo así. Flexiona, sube, flexiona para arriba y baja. Este sería el caso, el segundo caso, ¿no? Una columna igual articulada, pero tiene una restricción en el medio. Ahí tendría que analizar de 0 a 2pi. Fíjese que hay una curva que va hacia arriba y otra curva hacia abajo. Entonces, vemos aquí que la deflexión va en dos tramos. Un primer tramo que hace un punto de inflexión y un segundo tramo, ¿verdad? Y x igual a 3pi, estaríamos hablando de una columna también articulada, pero de varios niveles. Y aquí, ¿cómo sería el comportamiento de su deformación? Muy parecido al anterior. Miren, sería más o menos, le muestro. Sería más o menos como la curva que le estoy mostrando ahora. Así. Ahora sí. Ahí me acerco un poco. Entonces, lo que estamos resolviendo ahora es este caso. X igual a pi. Cuando x es igual a pi, el periodo de la curvatura tiene un solo tramo, como lo ven aquí, como se ve en la función del seno. Pero si usted me dice, quiero resolver con x igual a 2pi, porque también es solución, estaríamos trabajando en este intervalo, desde 0 hasta 2pi. Y dentro de la deflexión tenemos una parte de la deflexión que va hacia arriba y la otra hacia abajo. Entonces, ahí tendríamos el comportamiento de una columna que tiene un apoyo intermedio, de esta forma. Y cuando resolvemos x igual a 3pi, estaríamos hablando de 3 tramos. Simplemente apoyado, pero de 3 tramos, así como lo ve aquí. Y obviamente también podría resolver con x igual a 4pi, 5pi, 6pi, 7pi, porque no olvidemos que esto es periódico, ¿no? Podría jugar también con, entonces, igual a 4pi, 5pi, npi. Podría optar por todas esas soluciones, de tal manera que yo podría analizar el caso de varios niveles, y esos niveles ya lo hemos visto en un esquema aquí, donde veíamos que sí, podemos tener varios niveles de análisis, ¿cierto? No solamente uno, podríamos tener una deformación o pandeo continuo en varios niveles. Entonces, ahí están las alternativas, jóvenes, ahí están las soluciones. Pueden ustedes utilizar x igual a pi, porque es de un solo tramo, x igual a 2pi cuando sean de 2 tramos, x igual a 3pi cuando sean de 3 tramos, y así sucesivamente. La fórmula que van a encontrar en los libros va a ser de un solo tramo, ¿ok? Pero ¿cuánto valdría acá? Y eso nos preguntamos, ¿cuánto valdría acá? Y lo voy a poner aquí, y se lo voy a plantear como tarea para ustedes. Ya sabemos que cuando x es igual a pi, entonces el k de la longitud efectiva es 1. Ya lo hemos puesto aquí. K igual a 1. Pero cuando x es igual a 2pi, estamos hablando de 2 tramos. ¿Cuánto vale k? Por x es igual a 3pi. ¿Cuánto vale k?
Chicos, anótense tarea. ¿Sí? Quiero el valor de K para 2pi y para 3pi. ¿Ok? Quiero saber, cuando me toque resolver esta columna en el examen, sé que voy a utilizar esta fórmula, porque esta fórmula es la fórmula general de Euler. Esta es la fórmula general de Euler. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente el coeficiente K, la longitud efectiva. Eso es lo que cambia. ¿Ya? Cambia el valor de K. Entonces, esto es lo que convencionalmente vemos nosotros en clase. Pero podríamos tener estas opciones, estos problemas también. Y necesito el valor de K para 2 tramos y para 3 tramos. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Se escucha bien? Gracias, muy amable. A ver, ya hemos entrado en todo lo que es pandeo. Ya sabemos cómo calcular P crítico. Ahí está la ecuación. Había mencionado que esa ecuación que está encerrada es la fórmula general de Euler. Vamos a ver un segundo caso. Caso 2, que vendría a ser empotrado libre. ¿Ya? Pero a ver, para un poquito para que despejen, ya nos vamos a dar un par de minutos para ir, tomar agua, para levantarnos, ponernos de pie, ¿ok? Un par de minutos, voy a colocar mi temporizador. Permítame, no se desespere. Un par de minutos, señores, ahí está mi temporizador, lo deben estar viendo. Un par de minutos y resolvemos el caso 2. Listo. Vamos a continuar entonces. Luego yo le voy a pasar una tabla en Classroom donde están los valores de K, del coeficiente de Bechtel para las condiciones de empotrado, articulado, empotrado libre, articulado, de tal manera que los valores de estos coeficientes ustedes lo tengan a disposición para poder resolver el problema, ¿ya?
de los anteriores que le había mencionado, igual le voy a pasar de 2 tramos, de 3 tramos. El valor de K, por ejemplo, aquí es 0.5. Cuando hay 2 tramos es 0.5. Cuando hay 3 tramos es 0.333, ¿no? Entonces, le voy a pasar eso en una tabla también. Pero vamos a resolver ahora el caso número 2, que vendría a ser una columna empotrada en la base articulada en la parte de arriba. Muy bien. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos una columna que en la parte de arriba no tiene ningún tipo de restricción. Se coloca una carga P aquí arriba. Inicialmente la carga P se ubica, permítame, voy a guardar el archivo antes que se pierda. Ahora sí, ya puedo escribir. Ya. Le decía que inicialmente la carga P se ubica aquí, sobre este sector, sobre esta línea. Ya. Ahora sí ya se puede escribir. Ya. De nuevo, lo que le decía que habitualmente la carga P se ubica aquí, inicialmente, pero esta columna termina desplazándose una distancia delta y la carga P termina en esta posición, desfasada de su eje central una distancia delta. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a marcar una sección SS para poder analizarla. Esa sección SS está ubicada en su posición por la variable X, paralela a la columna, y la variable Y, perpendicular a la columna. Por otro lado, se ha incorporado un sistema de ejes, un sistema cartesiano XY, y aquí podemos identificar la distancia o brazo de palanca de la fuerza P con respecto a la sección SS, la cual vendría a ser el valor de delta menos Y. Es decir, el máximo desplazamiento que se genera en la columna menos la variable Y. Vamos a comenzar indicando la fórmula que vamos a aplicar, que sería derivada segunda de Y con respecto a X dos veces igual a la ecuación de momento dividido entre la rigidez. ¿Ok? Esa es la fórmula inicial. Ahora, la ecuación de momento. La ecuación de momento, ya sabemos que el sentido convencional vendría a ser en sentido horario, y si nos ubicamos en la sección SS, si nos ubicamos en esta posición, vamos a tener que el momento para esta sección SS definida por la variable X vendría a ser la distancia P por el brazo de palanca, que es delta menos Y. Entonces vamos a tener aquí directamente P por delta menos Y. A esta ecuación le vamos a llamar 2. Esta va a ser 1 y esta 2. Y vamos a sustituir 2 en 1. ¿Qué vamos a obtener de la sustitución? Derivada segunda de Y con respecto a X dos veces igual a P delta menos Y sobre la rigidez. Sobre la rigidez. De aquí vamos a hacer algunas operaciones y vamos a llevar aquellos términos que dependan de X o Y al primer miembro, y todo término independiente se va a quedar en el segundo miembro. Entonces
voy a tener lo siguiente. Fíjese, por favor. Esto me va a dar P por delta sobre E por I menos P por Y sobre E por I. Todo lo que tenga que ver con las variables dependiente o independiente lo llevamos al primer miembro. Y todo lo que sea un término libre de las variables se quedan en el segundo miembro. Muy bien, así como usted ve esta expresión, es una ecuación lineal homogénea de orden superior con coeficiente constante y término independiente, ¿verdad? Lo vamos a escribir para que ustedes puedan revisar sus apuntes de la materia de ecuaciones diferenciales y puedan verificar la metodología que estoy aplicando. Entonces, esto es una ecuación lineal no homogénea de orden superior con coeficientes constantes y término independiente. Cuando digo término independiente me refiero al valor que quedó en el segundo miembro, por si acaso. ¿Ya? Me refiero a esto. Entonces, para poder resolver esta ecuación, tengo que decir que la solución o la variable o la función y va a tener una solución que le vamos a llamar complementaria más una solución particular. Esta solución particular aparece cuando tenemos un término independiente, ¿no? Es decir, este P por delta sobre E por I me genera una solución particular. Si fuera un problema, teníamos este coeficiente, este término, era 0, por lo cual necesitaba de una solución particular, ¿ok? Para que se acuerden, voy a colocar aquí también el significado. YC vendría a ser solución complementaria y Y sub P es solución particular. De todas formas, no está compleja la metodología. Para obtener la solución complementaria, hacemos exactamente lo mismo que en el anterior ejercicio. Mire, voy a colocar inciso A, o sin inciso, voy a colocar solución complementaria. Gracias. ¿Qué hacemos en la solución complementaria? Escribimos la ecuación, pero anulando el término independiente. Es decir, derivada segunda de y con respecto a x dos veces más p sobre la rigidez por y igual a 0. ¿Ya? La solución complementaria no contempla el término independiente, lo anula. Entonces aquí tengo que hacer un cambio de operador ese cambio de operador nos dice que d sobre dx es igual a d mayúscula. Vamos a aplicar aquello, voy a factorizar aquí la variable y
Ahí está, ya está factorizado. Y voy a sustituir el operador que vendría a ser d al cuadrado más p sobre e por i por y igual a 0. Ya sabemos que para que este factor tenga una solución única, lo que está dentro del paréntesis tiene que dar igual a 0. Entonces decimos d al cuadrado, permítame, d al cuadrado más p sobre e por i igual a 0. De aquí voy a despejar d y me va a dar más menos raíz p sobre e por i, número imaginario. Y tengo que volver a acordarme que cuando la solución es imaginaria, como lo estamos viendo acá, vamos a tener que y con coseno raíz p, esta expresión como lo hemos hecho anteriormente. Entonces ya tengo la primera parte de la solución, tengo y complementario, nos toca ahora buscar la solución particular. ¿Ya? Para eso me voy a la siguiente página, permítame. Y vamos a colocar aquí solución particular. No se olvide que lo que estamos buscando cuando resolvemos una ecuación diferencial básicamente es una función. Resolver una ecuación diferencial consiste en deducir una función. Para este caso, decimos que cuando el segundo miembro de la ecuación diferencial es una constante, la solución que tenemos que proponer también debe ser una constante. ¿Está bien? Entonces, lo voy a escribir aquí como criterio para que lo tengamos en cuenta y lo entendamos. Cuando el segundo miembro de la ecuación diferencial es una constante, entonces su solución también es una constante. ¿A qué me refiero con esto? A ver, voy a volver atrás para revisar. Aquí, a ver, aquí. Fíjese aquí, por favor. Hemos dicho que cuando el segundo miembro, me refiero a esto de acá, que he encerrado con paréntesis, cuando el segundo miembro
es una constante porque el valor de P, delta, E por I, es una constante. Cuando el segundo miembro de la ecuación es una constante, podemos proponer una solución que también sea una constante y verificar que se cumpla para dicha expresión. Entonces, lo que voy a proponer ahora va a ser que Y particular va a ser igual a una constante M. ¿Ya? M es igual a una constante. Para poder darle solución a esto, tengo que derivar Y con respecto a X. Sabemos que derivando una constante me da 0. Tengo que volver a derivar Y con respecto a X dos veces y obviamente me va a seguir dando 0. Estoy proponiendo una constante como solución, estoy derivando dos veces y me va a tocar reemplazar esto en la ecuación diferencial. ¿Ok? A ver, la ecuación diferencial la voy a escribir. Voy a poner si antes aquí sustituir en la ecuación para que ustedes se acuerden. La ecuación es derivada segunda de Y con respecto a X dos veces más P sobre E por I por Y igual P por delta sobre E por I. Voy a reemplazar aquí la solución particular y dicha solución tiene que verificarse. ¿Ya? Tiene que verificarse. A ver, reemplazamos el primer valor que es 0 más P sobre E por I. Y, en el caso de Y vale M, Y particular vale M, igual P por delta sobre E por I. Claramente se puede evidenciar que se simplifica P con P, rigidez con rigidez, y me queda que la constante M es igual al desplazamiento delta. Por lo tanto, la solución particular había sido igual a delta, ¿verdad? Ya tengo entonces la solución particular, ya tengo la solución complementaria. Y vamos a decir entonces que la solución de nuestro problema Y igual Y complementario más Y particular va a ser igual a ¿qué? C1 por coseno raíz P sobre rigidez por X más C2 por seno P sobre E por I por X más la solución particular que es delta. Esta sería ya la solución de la ecuación diferencial que me permite describir el comportamiento de una columna que es empotrada en la parte inferior y articulada en la parte superior. ¿Cómo hacemos para resolver ya las condiciones de borde para esta ecuación? Porque hasta el momento ya la ecuación está definida, pero no conozco ni C1 ni tampoco C2. Tenemos que aplicar lo mismo que en el caso anterior. Tengo que aplicar condiciones de borde. A ver, vamos con la primera condición. Por si acaso, aplicar la fórmula que deducimos de Euler es muy simple aplicar la fórmula.
es reemplazar y verificar que cumplan la condición. Lo exquisito de este tema es lo que estamos haciendo, por si acaso. A ver, la primera condición de borde decimos cuando X es igual a 0, entonces Y es igual a delta. ¿Sí? Esa condición se la muestro, está aquí. X igual a 0, estaríamos hablando de esta posición. Cuando X es igual a 0, Y es igual a delta. Aquí sería la condición de borde. En este punto, a ver, voy a borrar esta carga P, que ya no me sirve. Ya, aquí sería la primera condición de borde, en este punto. Cuando X igual a 0, Y es igual a delta. La segunda condición de borde la tengo que aplicar aquí. Y aquí voy a aplicar básicamente dos condiciones, porque es un empotrado, ¿no? La primera va a ser que cuando X es igual a L, entonces Y igual a 0. Esa es la primera condición de borde. La segunda condición de borde, esta sería la primera, ¿no? Esta sería la número 1. Esta ya sería la número 2. Y tendría una más. Cuando X es igual a L, para este caso, decimos, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál sería la tercera condición? ¿Qué tengo que decir acá? ¿Cuál sería la tercera condición de borde para el apoyo empotrado? Porque son tres condiciones aquí, ¿no? Y usted me dirá, ¿y por qué, profe, tres condiciones? También, a ver, ¿por qué tres condiciones tengo que aplicar y cuál sería la tercera? Los escucho, señores, un poquito para descansar también de hablar. Vamos, los escucho. ¿Cuál sería la tercera? Y igual a delta. Y igual a, no, Y igual a delta, ya está aquí arriba, ¿no? No se olvide que X está partiendo de aquí arriba, ¿no? De aquí X parte y avanza hasta abajo, ¿no? Aquí en la parte de arriba, X0, Y igual a delta, eso ya está. Aquí en el apoyo empotrado, cuando X igual a L, Y vale 0, porque no hay desplazamiento en el apoyo empotrado. No se olvide que los apoyos empotrados están restringidos en su movimiento longitudinal y angular. Entonces, ¿cuál sería la tercera condición ya en base a eso, lo que acabo de mencionar? Delta igual a 0. Delta igual a 0. Aquí está, esto es delta igual a 0. Y igual a 0 es como decir, esto es como decir O delta igual a 0. Es lo mismo. Es lo mismo. Y igual a 0, delta igual a 0 es lo mismo. Vamos, ¿quién tiene la respuesta? ¿Nadie? Momento igual a 0. No. Sí hay momento, ¿no? La reacción de momento aquí, sí hay una reacción de momento, ¿no? El momento aquí sería P por delta, ¿no? Sería la carga P por delta, reaccionando en forma contraria al momento que genera P. No es 0 el momento. La derivada de Y con respecto a X igual a 0, ingeniero. Muy bien, gracias. Exactamente es eso, ¿no? La derivada de Y con respecto a X igual a 0. No se olvide que esta derivada es lo que nosotros llamamos giro. Giro o rotación, ¿verdad? Así lo han debido haber ustedes aprendido, rotación o giro. Entonces, este giro, esta rotación, no es más que la derivada de la función Y con respecto a X. Y decimos que es igual a 0
porque si ustedes trazan una recta tangente a esta curva deformada, la recta tangente va a estar en la misma posición del eje X. ¿Ok? Entonces, estas serían las tres condiciones de borde que tengo que aplicar. En la parte libre vendría a ser 1, y en la parte empotrada, porque tengo un apoyo empotrado que restringe movimiento longitudinal y movimiento angular. Entonces, aquí está el longitudinal, y igual a 0, y aquí está el angular, derivada de y con respecto a x igual a 0. Entonces, esas son las tres condiciones que voy a aplicar ahora para resolver el problema. A ver, vamos a reemplazar la primera. Vamos con la primera. Vamos a poner entonces delta igual, ¿no? Raíz de P sobre E por I por X, que vale 0, más 2 por seno raíz de P sobre E por I por X. Perdón, le decía, ¿por qué tres condiciones y no dos como en el caso anterior? Olvidé responder eso. ¿Por qué tres y no dos? Porque aquí yo tengo, no conozco C2 y no conozco delta. Por eso es que estoy aplicando tres condiciones de borde y no dos como en el caso anterior. Antes de las condiciones dependen mucho de las incógnitas. ¿Qué me va a quedar aquí? Aquí me va a quedar, por un lado, este delta con este delta se anulan, pues, ¿no? Se elimina el delta con el delta segundo miembro. Aquí voy a tener seno de 0. Seno de 0 es 0. Coseno de 0 este coeficiente coseno de 0 es 1 y voy a tener entonces voy a tener 0 igual a C1 por 1 y bueno, de aquí pues C1 vale 0 directamente, ¿no? C1 vale 0. Ya estaría resuelto el primer coeficiente que nos da 0. Vamos con la segunda condición. La segunda condición, cuando X es igual a L, entonces Y vale 0. Es un apoyo empotrado, así que es válido. Vamos a reemplazar aquí en la ecuación grande. Ponemos 0 igual C1, que vale 0, por el coseno, raíz P sobre la rigidez por L más C2 por seno raíz de P sobre por I por L más delta. Aquí lo que vamos a tener es 0 por coseno